Hola a todos, soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. La actualidad del cine está plagada de secuelas de grandes clásicos, como las muy recientes Cazafantasmas, El mundo helado o Godzilla y Kong. El género de terror no es ajeno a este fenómeno, y para muestra tenemos las últimas entregas de la saga Scream, la trilogía de Halloween dirigida por David Gordon Green, o a manos de este último director, la infame El exorcista creyente. No la veáis nunca y creedme, os estáis haciendo un favor. Como tenía muy reciente en mi memoria este despropósito de película, confieso que cuando empezaron a anunciar que se iba a hacer una precuela de la película de La profecía del 76, la verdad es que mi escepticismo estaba aquí. Pero luego vi el tráiler y chicos y chicas, ahí perdí completamente la razón. Confieso que es uno de los mejores tráilers que he visto en muchísimo tiempo y es que realmente me obsesioné de tal forma con la película que no paraba de contar los días que faltaban hasta su estreno. Pasé del 0 al 100 en materia de expectativas. Y la pregunta sería, ¿las cumplió todas? Pues desde ya os digo que sí, que las cumplió. Pero antes de hablar de la sinopsis de esta precuela, vamos a recordar un poquito la de la película original del 76, La profecía, dirigida por Richard Donner y protagonizada por una auténtica leyenda del cine como es Gregory Peck. Rápidamente, porque seguro que todos estáis familiarizados con la original, en esta película el personaje de Gregory Peck vive la muerte de un hijo en el parto y decide, a espaldas de su mujer, adoptar a un bebé huérfano al que llaman Damian, presentándoselo a su mujer como si fuera el niño muerto. ¿Cuál es el problema? Pues que este hombre acaba de ser víctima de un timo que ríete tú del príncipe nigeriano, porque se acaba de convertir en el padre de nada más y nada menos que el anticristo. Los más cinéfilos y duchos en esto del género de terror sabéis que esto es todo un clásico del cine, pero a lo mejor no sabéis que antes de la primera profecía existieron otras secuelas de la película del 76. En concreto, esta tiene dos secuelas directas dirigidas por el mismo director, por Richard Donner, y que cuenta la historia de Damian en su adolescencia y luego en la edad adulta. También cuenta con un reboot del año 2006 que da auténtica vergüenza ajena, sinceramente. Y algunos intentos más o menos descalabrados por llevar la vida de este pequeño demoncito a la pequeña pantalla. Digamos que tras esta larga lista de fracasos, los espectadores no dábamos ni un duro por una precuela, hasta que llegó Arkasa Stevenson con su primera profecía y nos cerró la boquita a todos. Ahora sí, ¿de qué va la primera profecía? Esta película nos cuenta la historia de Margaret, una novicia estadounidense que a finales de los años 70 se traslada a un convento en Italia para tomar allí sus votos y básicamente casarse con Dios. El problema es que Margaret empieza a darse cuenta de que algo huele bastante mal en el seno de la Iglesia católica, algo que tiene bastante poco de divino y sí mucho de maligno. Lo primero que quiero decir es que esta película es un estupendo ejemplo de lo que es un buen thriller de terror. Como ya hiciera la película original, en esta precuela nos encontramos con una trama de misterios a resolver y una serie de conspiraciones en el seno de la Iglesia católica. Evidentemente, por la temática también nos encontramos ante una cinta que pertenece al subgénero del terror religioso muy de moda últimamente, con el reciente estreno, por ejemplo, de Immaculate, protagonizada por la actriz de moda Sydney Sweeney, y otros tantos ejemplos como Prayer for the Devil, The Nun y sucedáneos. Pero desde aquí os aseguro que esta película va mucho más allá y que Arkasa Stevenson no solo quiere sacar dinero de una franquicia ya consolidada, sino que además ella quiere entregar una película que apruebe y además con nota. Adiós a lo genérico, vaya. Y no os equivoquéis, porque La primera profecía es también una película de terror. Ya sabéis que el miedo es algo completamente subjetivo, pero en esta precuela nos encontramos con algunas manifestaciones bastante intensas de body horror. En este sentido tenemos escenas completamente desquiciadas, con un puntito gore bastante cruel, vinculadas al cuerpo femenino, aunque teniendo en cuenta que es una película de terror comercial también se nota que la directora ha tenido que cortarse un poquito. Por supuesto, también contamos con guiños a la película original del 76, como por ejemplo esa escena que conecta directamente con el suicidio de la niñera de la peli de Gregory Peck. También aparece el personaje del padre Brennan, se asocia lo demoníaco con la figura animal del chacal, o incluso tenemos un final que conecta de manera directa con el principio de la película original. Por no hablar de esa escena que conecta muy evidentemente con la película La posesión de Andrzej Zulawski.
En cuanto a lo demás, el argumento de la película está muy bien construido de tal forma que cuando llegas al final, como espectador, te das cuenta de que todo tiene sentido. Es decir, que recuerdas escenas del principio y dices, vaya, ahora sé por qué pasó esto, o vaya, ahora sé por qué este personaje se comportaba de tal manera. Vaya, que el guión está muy bien atado. A ello se añade la excelencia de Arkasha Stevenson a la hora de dirigir la película y de construir escenas de terror. Y también hay un gran casting donde brilla evidentemente la actriz Nell Tiger-Free en el papel de Margaret, construyendo un personaje con el que logra que empatices en todo momento. En concreto, yo sentí muchísima compasión por esta mujer. Antes de ir a la parte con spoilers, mencionar brevemente que la banda sonora me parece un gran acierto y que acompaña de manera excelente todos los momentos de la película. Incluso hay veces que me ha puesto los pelos de punta, especialmente cuando empieza a sonar el Ave Satani, compuesto por Jerry Goldsmith allá por el año 76, cuando se estrenó la película original, y que os juro que esa escena, esa canción, me ha dado escalofríos en la sala de cine. Me ha dado escalofríos. Ahora sí, spoiler en 3, 2, 1. Venga, corre, vete. ¿Ya te has ido? Bien, me apetecía hablar en profundidad de cómo maneja Arkasha Stevenson el tema del cuerpo femenino en esta película. Vaya por delante aclarar que The First Omen no es una tesis feminista ni pretende serlo en ningún momento, ojo. Pero yo sí creo que hay una mirada femenina, especialmente en el tratamiento del body horror vinculado al cuerpo de la mujer. Primero de todo, Margaret es víctima de una conspiración religiosa orquestada por altos miembros de la Iglesia Católica que pretenden hacer una serie de rituales para propiciar la llegada del anticristo. ¿Con qué finalidad estaréis pensando? Pues en realidad con una que tiene bastante sentido. Y es que a finales de los años 70, como se nos deja caer a lo largo de ciertas escenas de la película, se está viviendo un momento en el que la gente está perdiendo la fe en Dios. Y por tanto, si la gente está perdiendo la fe en Dios, la gente está dejando de acudir a la iglesia, con lo cual la iglesia está perdiendo adeptos. Entonces, ¿qué piensa la iglesia? Dicen, bueno, vamos a provocar el miedo en la gente para volver a ganarnos a las personas. Y entonces dicen, pues vamos a traer al mundo al anticristo. ¿Recordáis cómo a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, las instituciones poderosas, como mismamente la iglesia, han utilizado el miedo para atraer a las masas? Lo más interesante es cómo estos hombres y mujeres, estos altos cargos de la Iglesia, deciden elegir a quienes van a ser la abuela y la madre, en este caso Margaret, del anticristo. Y básicamente escogen a muchachas random y experimentan con sus cuerpos. Les quitan el poder de decisión y de elección y practican con ellas una serie de rituales donde invocan a la bestia, donde invocan a Satán, y estas mujeres son violadas, incluso a veces en varias ocasiones, vaya. Y es que para mí esta trama central en la película no deja de ser una alusión clarísima a cómo a lo largo de la historia la Iglesia ha arrebatado a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos, configurando la imagen femenina como una Salomé tentadora, que es capaz de hacer que el hombre caiga en el pecado, o incluso, bueno, pues penalizando el sexo y advirtiendo que el acto sexual solo sirve única y exclusivamente para la reproducción y ya está. Nada de sentir deseo. ¿Cuál es el problema? Que para cumplir esa función reproductiva, al final lo que ha hecho la Iglesia es instrumentalizar, darle un uso muy específico al cuerpo de las mujeres, que solo está ahí para ser madres y ya está. Para mí, la crítica al maltrato del cuerpo femenino por parte de las instituciones religiosas, porque evidentemente esto es común a todas las religiones y no solo al cristianismo, no solo puede apreciarse a través de la trama de Margaret, que es obligada en contra de su voluntad a parir al anticristo, sino que también podemos verlo en esa escena donde la amiga traidora, pero bueno, esto es otra historia, donde la amiga de la protagonista decide tomar los hábitos. Y esa escena donde esa amiga, que no recuerdo ahora muy bien cómo se llama, finalmente se casa con Dios, está hecha, dirigida de tal modo que parece una anulación de su personalidad. Parece como que queda sepultada totalmente su condición de mujer. No me digáis que no os entró cierto agobio mientras veíais cómo le ponían esos hábitos, cómo le recogían el pelo. No recuerdo ahora si se lo recogían o se lo cortaban, pero el caso es que le meten el pelo dentro de ese manto. Fue como muy
estresante y angustiante para mí. Yo sinceramente pienso que era la intención todo el rato de Arkasha Stevenson, que fuera estresante. Incluso para ella es estresante, creo yo, para el personaje. Por no hablar que el comportamiento de Margaret tras la violación a manos de Satanás recuerda mucho al de una superviviente de agresión sexual, con desencadenantes del trauma sufrido, como por ejemplo cuando queda en shock o empieza a tener delirios, en ese momento en el que ve como una mujer da luz en el paritorio del convento. Y aquí marcamos el check también a la violencia obstétrica muy presente en la cinta. Esta parte de Margaret como una superviviente de un trauma es algo que se ve especialmente en esa escena tan triste y dolorosa de la mañana después, en la que ella piensa que ha pasado la noche con un chico en una fiesta, pero que en realidad sabemos que es la mañana después de su violación por parte de, del diablo. Y la vemos ahí en su habitación, con la mirada perdida, como sintiéndose culpable, avergonzada, hecha un ovillo. A mí me parece una imagen que la verdad resulta muy difícil de olvidar. Por último, y conectando con el tema de cómo la película hace hincapié en el utilitarismo del cuerpo femenino para la Iglesia Católica, recordar que una vez que Margaret da a luz mellizos, un niño y una niña, resulta que la niña no vale para nada. Es decir, por las escrituras, el diablo tiene que ser un varón. Entonces, si el diablo tiene que ser un varón, pues la niña, la melliza, no tiene ningún tipo de utilidad. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Pues cargarse a la madre, que ya ha parido y por tanto ya ha cumplido con su función, y a la hija, que básicamente por ser mujer no vale para nada, y deciden quemarlas. Aunque ya sabemos que no lo consiguen. Por último, y para terminar con esta zona de spoilers, decir que sí que hay una contradicción con la película del 76 y que va muy ligada a esto que he dicho de que Margaret tiene mellizos. ¿Por qué? Porque Damien no tiene hermanos en la saga original. Eso es un elemento que Arkasha Stevenson ha decidido introducir aquí, que me parece bien y no estoy en contra, pero solamente me apetecía comentarlo. Y también hay otra contradicción con el canon, que es que en la película del 76 se nos dice y se nos enseña, además, que Damian ha nacido de una hembra de chacal, es decir, que su madre no puede ser Margaret porque en realidad es un animal. Además, esta modificación consciente por parte de Arkasha Stevenson respecto del canon de la película, es decir, no creo que la directora haya cometido un traspiés, creo que es totalmente voluntario, ¿vale? Esta decisión encaja bien con la escena final. ¿Por qué? Porque es muy posible, con esa escena final en mente, de que vayamos a tener secuela de la precuela, ¿vale? O sea, esto es una cosa un poco difícil de entender, pero vaya, que la película se queda preparada para que haya una continuación. Sinceramente, no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra. Quiero decir, no daban duro por esta y la directora me ha sorprendido. Así que si van a hacer una secuela, que siga Stevenson al mando, vaya, y que le dejen total libertad creativa. En conclusión, que recomiendo La primera profecía para todos aquellos amantes del terror religioso, de las representaciones de Satán en el cine, las miradas femeninas en el género del terror o aquellos que piensan que no existen las buenas secuelas de clásicos. O en definitiva, vedla si os gustan las buenas películas de terror o el buen cine en general. Así con todo, mi nota para La primera profecía es de un 9. Pues bien, queridos y queridas, aquí termina el vídeo de hoy. Muchas gracias por dedicarme buena parte de vuestro tiempo y recordad suscribiros al canal para más contenido similar. ¡Hasta luego!